Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo. Listos para compartir un nuevo diálogo, una nueva entrevista con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los resultados que se presentaron hace un par de días solamente de la investigación desarrollada por el sexto informe Estado de la región. Es un informe que enfoca diferentes aspectos regionales y uno de ellos que es muy importante, cómo se ha generado incidencia en el plano político, social, económico de los países ahora con la pandemia. Está con nosotros el coordinador de investigación del programa Estado-Nación, que estuvo a cargo de la investigación de este informe Estado de la región, Alberto Mora Román, desde San José, Costa Rica. Alberto, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Alberto, vamos a hablar un poco sobre este informe. Es el sexto ya, ¿verdad? ¿Cuántos años trabajando en la región? ¿Más de 25? Tenemos 25 años de estar dando seguimiento a las principales tendencias del desarrollo humano sostenible en Centroamérica. Y en esta ocasión, el informe tomó alrededor de 5 años su elaboración, desde el momento en que hicimos la consulta regional con líderes sociales, económicos, políticos, de sociedad civil, que en cada uno de los países nos ayudaron a identificar la agenda de investigación hasta este momento en que estamos publicando el informe. Este es el informe correspondiente al periodo 2015-2019. Bueno, en este informe veo que participan diversas organizaciones regionales y que entre otras es auspiciado también por el PNUD, la Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero quisiera introducirme ya, Alberto, en la temática. En la valoración general ustedes plantean un elemento trascendental y comienzan de la siguiente forma. El bicentenario de la independencia de la mayoría de los países de Centroamérica encuentra a esta región sumida en la peor crisis en décadas. En concreto, desde la época en que los conflictos político-militares asolaban el área. ¿Así de crítica la situación, Alberto? Efectivamente, esta valoración se fundamenta en la convergencia, por un lado, de los desafíos históricos que han enfrentado nuestros países y que representan debilidades, por ejemplo, en las características de la institucionalidad del Estado y en sus capacidades para brindar servicios básicos a la población. Otro de los rezagos históricos tiene que ver con los altos niveles de pobreza y exclusión social en nuestros países, que independientemente de que estemos logrando crecimiento económico, hay amplios sectores de la población a los cuales no les están llegando los beneficios de ese crecimiento económico. Otro de los elementos históricos o debilidades históricas que tienen nuestros países se relaciona con el alto nivel de concentración de los ingresos. La población de mayores ingresos representa entre el 47 y 55% del ingreso total, mientras que el 20% de la población de más bajos ingresos apenas representa entre el 3 y 6% de ese ingreso total. Bueno, estos elementos son rezagos históricos que en este momento están coincidiendo en el tiempo con otros retrocesos de más corto plazo, como el deterioro institucional y político, y además que se vio agudizado por los rezagos y el deterioro rápido y acelerado generado en diversos órdenes de nuestro quehacer como resultado de la pandemia. Entonces hay elementos históricos
retrocesos. La pandemia vino a agudizar ese deterioro. Y ya vamos a ir hablando de Es esos. un conjunto de elementos que hacen que en este momento estemos en esta situación sobre la cual el informe llama la atención. Y ya vamos a ir entrando en esos elementos, particularmente en el tema del deterioro institucional y el deterioro de la institucionalidad electoral, que es uno de los elementos que destaca el informe. En el plano económico, que tiene mucha incidencia en materia social, y ya usted nos daba algunas estadísticas, si bien dice el informe hay ciertos avances, estos no son suficientes para generar desarrollo o para salir de la pobreza. Sí, efectivamente, hay avances, pero fueron puntuales, de corto alcance, y que con los efectos de la pandemia, algunos incluso se revirtieron o se vieron anulados. Por ejemplo, en materia de pobreza, los países habían logrado cierta reducción. Pese a esa reducción, en el caso de Honduras, por ejemplo, al año 2019, 7 de cada 10 personas continuaban en esa condición de pobreza. Pero la llegada de la pandemia causó un rápido y acelerado deterioro, primero de las economías, luego de los mercados laborales y finalmente impactó los ingresos de las personas. Y eso hizo que los niveles de pobreza aumentaran en todos los países. Al año 2020, por ejemplo, de acuerdo con las estimaciones de la CEPAL para ese año, 4 de los 7 países de la región para los que se dispuso de información estaban en un nivel de pobreza por encima del 37% de la población, que es el nivel promedio para América Latina y el Caribe. Y en el caso de Honduras específicamente, ¿en qué porcentaje encontraron ustedes se incrementó ese nivel de pobreza que se tenía antes del informe? Miren, el deterioro fue de tal magnitud que en una encuesta que hicimos a inicios de este año en 7 de los 8 países de la región y en la cual consultamos si habían tenido las personas que suprimir alguna comida al día como consecuencia de las dificultades socioeconómicas que les han tocado enfrentar durante la pandemia, 4 de cada 10 personas nos indicaron que habían tenido que suspender al menos un tiempo de comida. En el caso de Honduras, la situación fue similar al promedio regional, o sea, alrededor de 4, 5 personas de cada 10 tuvieron que suspender algún tiempo de comida. Esto representa una afectación muy severa porque implica una privación de lo más elemental, que es la alimentación. Los gobiernos en todos los países han impulsado distintas medidas para enfrentar la pandemia, pero esas medidas pues han llegado a distintos grupos de población. Por ejemplo, en el caso de Honduras, apenas un 27% de la población indicó en esa encuesta que había recibido algún tipo de servicio o ayuda por parte del gobierno para enfrentar los efectos de la pandemia. Eso es un bajo porcentaje, sobre todo si consideramos pues, los altos niveles de pobreza que tiene el país. Y un aspecto que nos llamó particularmente la atención en Honduras, en Guatemala, en Panamá y República Dominicana, es que hay una proporción importante de la población que recibió esas ayudas o servicios del Estado que no era la población
que manifestaba tener mayores dificultades socioeconómicas. Interesante. En el caso de Honduras, un 30% de quienes recibieron esos servicios de ayuda fueron personas que decían que no habían tenido un deterioro en su situación socioeconómica durante la pandemia y que incluso tenían capacidad de ahorrar. Interesante ese punto. Al volver de la pausa, vamos a hacer un comparativo en el tema de los alcances económicos y la agudización en el impacto social en el Triángulo Norte. Me interesa saber cómo está Honduras en relación a Guatemala y a El Salvador. Voy a la pausa, está conmigo don Alberto Mora, coordinador de investigación del programa Estado de la Región. Volvemos. Nos acompaña desde San José, Costa Rica, Alberto Mora Román, es el coordinador del informe, coordinador de investigación de este informe Estado de la Región. Le decía antes de la pausa, en cuanto a estos avances pequeños en materia económica, pero que no tienen un impacto significativo en salir de la pobreza o en programas de desarrollo, ¿cómo está Honduras con relación a El Salvador y Guatemala, que mantienen una misma realidad en el plano social y económico, Alberto? Bueno, Honduras es el país más pobre de Centroamérica. Sus niveles son superiores a los de los demás países. En el caso de Guatemala y de Nicaragua, los niveles son alrededor del 50-60% y en el caso de Honduras, del 70% de población en condición de pobreza al año 2019. Uh-huh. Ahora, en materia económica, toda la región se ve enfrentada a un dilema. Por un lado, necesitamos mejorar nuestros bajos niveles de productividad en el mercado de trabajo. En general, el producto por trabajador es muy bajo en Centroamérica y en el caso particular de Honduras y de Nicaragua son los valores más bajos, alrededor de $12,000 al año por trabajador. A nivel de América Latina son $36,000 por trabajador. 3 veces más el nivel que tiene Honduras o Nicaragua. Bueno, ¿y qué necesitamos para mejorar estos bajos niveles en el mercado de trabajo? Bueno, necesitamos que nuestra fuerza de trabajo sea una fuerza de trabajo mejor calificada, más educada. Y acá tenemos rezagos importantes. Alrededor de 6 de cada 10 personas activas en el mercado de trabajo a nivel regional tienen primaria completa o menos como nivel educativo. Es un nivel educativo muy bajo. Uh-huh. Ahora, esto necesariamente requiere de fortalecer alternativas como la formación técnico-profesional a través de los institutos que se dedican a brindar este tipo de formación en cada uno de los países, pero también a través de las instituciones de educación secundaria, que algunas de ellas también ofrecen esa posibilidad. Pero requiere también repensar la economía, porque nuestras economías en general son economías poco sofisticadas, con bajo nivel de valor agregado, y eso debe ir de la mano junto con el perfil de formación de la fuerza de trabajo. Necesitamos hacer apuestas que nos permitan posicionarnos de mejor manera en el mercado internacional para enfrentar retos como los que para países como los nuestros implica hoy la cuarta revolución industrial, la automatización de procesos productivos y la inteligencia de las cosas. Eso quizás puede sonarnos muy ajeno a nuestra realidad, pero lo cierto es que hoy tenemos en nuestros países empresas que ya
forman parte de cadenas globales de valor, donde esta revolución industrial y tecnológica es una realidad. Debemos, pues, actuar por el lado de la demanda, pero también de la oferta en el mercado de trabajo. A eso iba. Esta debilidad estructural de años en el sector educativo de la región, particularmente en unos países más profunda que en otros, está afectando gravemente la reestructuración, digamos así, del plano laboral, y que esto incida también en el beneficio económico individual del trabajador y de la economía estructuralmente de la sociedad. Sí, lo grave de esta situación que he descrito es que necesitamos lograr rápidos avances en esta materia porque estamos enfrentando un proceso de transición demográfica que implica un envejecimiento paulatino de nuestras sociedades. Ya Costa Rica y Panamá terminaron la ventana de oportunidades que se llama bono demográfico, que es un periodo de tiempo en el que las sociedades tienen flujos crecientes de población en edad productiva, en edad laboral, que comparativamente es mayor a la proporción de personas en edad inactiva, ya sea porque son menores de edad o personas adultas mayores. Bueno, este proceso está avanzando en los demás países y se prolongará en el caso de Guatemala hasta alrededor del año 2050, que es el país que está en una fase más temprana de ese proceso. Pero para los demás irán concluyendo este periodo de bono demográfico en el 2030, en el 2040, y a partir de ese momento estaremos evolucionando hacia sociedades relativamente envejecidas como las que hoy podemos identificar en los países europeos. Y en esas condiciones necesitamos que quienes estén activos en el mercado de trabajo sean altamente productivos, generen un valor alto de producción para poder soportar a una población creciente y en edad inactiva. En el mercado laboral. En el caso de países como Honduras, como El Salvador, cuya mano de obra joven, cuyo talento joven está migrando de los países, ¿en qué medida va a dilatar este proceso del que usted me hablaba? Bueno, se está diezmando la capacidad productiva hacia futuro de los países mediante los flujos de población migrante, porque ¿quiénes migran? Migran personas en edad productiva, en edad laboral, y que en general tienen un nivel educativo superior al promedio de la población en sus países de origen. Entonces es talento clave que vamos a necesitar para enfrentar los retos y los desafíos del envejecimiento, de la transición demográfica que he descrito. Y para eso hay que superar todos esos obstáculos y toda esos problemas estructurales de los que habla el informe. Ahora, me llamó la atención porque es la segunda persona que me lo plantea a ese nivel. Usted dijo, necesitamos repensar la economía. Aquí va la pregunta, ¿cómo? Pues mire, nuestros países están en una situación actualmente de rezago económico importante como consecuencia de la pandemia, pero además de esas debilidades históricas de largo plazo que nos han impedido incursionar en actividades de mayor valor agregado y mayor productividad. Bueno, la coyuntura de la pandemia es una coyuntura propicia para repensar las economías y repensar la reactivación económica. Obviamente hay una responsabilidad importante de los sectores privados
pero hay también una responsabilidad muy importante del Estado y las instituciones, quienes mediante el trabajo conjunto con el sector privado pueden definir políticas de fomento productivo que le permitan a los países apuestas nuevas que permitan reactivar la economía y modernizarla, además para crear entonces condiciones para avanzar en materia de productividad y de competitividad en un mercado internacional que, como señalé, es cada vez más sofisticado, incorpora cada vez más conocimiento y más tecnología en la prestación de servicios, pero también en la producción de bienes. Repensar la economía y repensar la reactivación económica. Me voy a ir a la pausa con esto y vamos a volver ampliando sobre esta temática. Está conmigo el coordinador de investigación del informe Estado de la Región desde San José, Costa Rica, Alberto Mora Román. Volvemos. Una de las tres convergencias que plantea el informe Estado de la Región, presentado hace un par de días y que engloba el periodo 2014-2019, establece los graves efectos de la pandemia del COVID-19 y que ha provocado no solamente crisis sanitarias, sino también económicas, sociales y en algunos casos políticas. Ya me voy a enfocar en el tema social, en el tema político, pero viniendo de lo que planteaba Alberto, repensar la economía y repensar la reactivación económica. La pandemia agudizó la situación económica de los países en la región. Honduras, por ejemplo, el informe lo revela, las desigualdades crecieron, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente perdió sus negocios, mucha gente perdió su enfoque de productividad o su unidad productiva. Y no se logró, a la par de estrategias sanitarias, encontrarse con verdaderas estrategias de reactivación económica. ¿Cómo lo visualizan desde los hallazgos de este informe? Bueno, la pandemia puso a prueba, además de las economías, puso a prueba a los estados y su capacidad para hacer política pública. Y por supuesto, los sistemas de protección social, fundamentales, no solo para poder brindar los servicios de atención en la coyuntura de la pandemia, sino incluso para lograr echar a andar la campaña de vacunación que hoy está limitando las posibilidades de reactivación económica en varios de los países centroamericanos. En Honduras, Guatemala y Nicaragua, menos del 10% de la población había sido vacunada en primera dosis al 7 de julio de este año. Bueno, con esos niveles de avance en la vacunación, difícilmente van a poder reactivarse las actividades económicas y los mercados laborales, al menos no tutelando o protegiendo a la población de la posibilidad de contagiarse del virus del COVID-19. Esto es fundamental para la reactivación y la poca capacidad, no solo financiera, sino también en términos de cobertura del territorio de los estados para llevar adelante la campaña de vacunación, pues tiene claramente efectos económicos y efectos sociales. ¿Por dónde debería de comenzar una convergencia en el tema sanitario y en el tema económico para que estas crisis podamos, si bien no superarlas por completo, pero poder comenzar? Es decir, es necesario recomenzar ya, es necesario pensar ya en estrategias de reactivación que permitan a la gente ir a la par de una verdadera estrategia sanitaria, encontrándose con una mejoría económica o por lo menos con síntomas de recuperación.
Pues sí, definitivamente así lo es, pero depende mucho de la capacidad financiera y también de la capacidad de gestión de los estados eh, con los proveedores de las vacunas para lograr, digamos, tener acceso a esas vacunas pronto y ojalá en mayor cantidad de la que a este momento han estado recibiendo. Ahora, ¿cómo estaba la situación de los países antes de la pandemia? Sí, porque la pandemia agudizó toda esta problemática estructural, pero ya la región venía con una evolución histórica en educación, en salud, en inversión pública, en inequidad social. Ya la región traía rasgos de deterioro que se vinieron agudizando con la pandemia. Sí, claro. De hecho, el informe señala que hay avances y los ha habido durante los últimos años en materia de mejoría en la cobertura, por ejemplo, de la educación en sus distintos niveles, en los niveles de inversión pública, en salud y educación, pero son niveles o mejorías que claramente son insuficientes a la luz de las necesidades de intervención pública que tienen los países y las necesidades de avanzar en materia de cobertura de salud y de educación. En el caso de Honduras, por ejemplo, al año 2018 estaba invirtiendo en educación alrededor de $124 por habitante. Eso es más o menos una octava parte de lo que dedica anualmente a educación Costa Rica. Estaba dedicando a salud $60 por habitante al año. Usted se imagina qué tipo de servicios de salud se le puede brindar a la población dedicando apenas $60 al año por Y lo habitante. quiero interrumpir porque este dato que usted me está dando es importante destacarlo y ponerlo en contexto. Eh, Estábamos invirtiendo en educación $124. Así es. ¿En qué promedio de tiempo? En el 2018, $124 $124 al año, al año. ¿Y en salud? 60. ¿Cómo sale adelante un país? ¿Cómo mejora, cómo promueve el desarrollo humano un país con ese nivel de inversión? Pero hay una situación que llama la atención. Sí. Estaba dedicando Honduras al financiamiento de sus Fuerzas Armadas $45 al año en el año 2019. Estamos hablando, pues, de prioridades de asignación de los recursos públicos, prioridades que quizás se alejan de las necesidades de intervención del Estado para la población. Esto agudiza la situación cuando usted invierte las prioridades, genera más recursos a otras áreas que no son prioritarias, lo que hace es que agudiza la situación de los países y usted ve que entre un informe y otro la situación no ha cambiado mayor cosa. Ahora, hay que destacar, y el informe lo señala así, que en años recientes el deterioro institucional y político ha sido muy importante en varios de los países. De acuerdo con un índice que se llama el Índice de Democracia, que publica anualmente The Economist, El Salvador pasó de la categoría de democracia imperfecta a régimen híbrido, calificación que también tiene Honduras y Guatemala. ¿Y qué es un régimen híbrido? Es un sistema que formalmente cumple con los requisitos básicos de una democracia en términos de la configuración de la institucionalidad del Estado, pero que en el ejercicio del poder y en la forma en que esa institucionalidad funciona, claramente hay irregularidades y prácticas que no son democráticas. Hay irregularidades electorales,
hay falta de independencia de los poderes del Estado, especialmente del sistema de administración de justicia. Hay presencia más o menos extendida de la corrupción en el Estado. Entonces, son estados muy frágiles, muy débiles, y en condiciones como las que hemos estado conversando de deterioro económico y social y de una pandemia como la que estamos viviendo, pues obviamente sus capacidades son muy reducidas. Y a eso se refiere el informe cuando habla de que la crisis sanitaria se tradujo rápidamente, no solamente en el plano de salud, sino que se tradujo y agudizó la situación social, la situación económica y también el entorno político. Eso hace más grave la situación de los países. ¿Quiénes están mejor? Bueno, Costa Rica seguramente es uno de los mejor evaluados. ¿Cómo está Panamá con relación a los países centroamericanos en esta temática? Bueno, Panamá junto con República Dominicana tienen la calificación en este índice de democracia de democracias imperfectas. O sea, sistemas que si bien tienen elecciones competidas, justas, y además se mantiene la independencia de los poderes del Estado, pues hay ciertamente algunos problemas relacionados con la gobernabilidad y la presencia también de corrupción. Sí, me interesaba valorar este tema porque en los últimos meses he escuchado bastante sobre el tema institucional en Panamá. El informe dice que en los años inmediatamente anteriores a la pandemia, la crónica debilidad de la mayor parte de los estados centroamericanos para promover el desarrollo humano, que ya se han analizado, se vio agudizada por importantes retrocesos políticos e institucionales. Y le leo algunos, porque los vamos a ir desglosando y evaluando. Se revirtieron los avances en materia democrática electoral. Sí, hay debilidades en la mayor parte de los países en esta materia, que era el ámbito del proceso de construcción de institucionalidad democrática donde los países tenían sus mayores logros, ¿verdad? En materia de convocar y gestionar elecciones. Bueno, las misiones de observación internacional han venido señalando las debilidades. Por un lado, la politización de los órganos supremos electorales, consejos supremos electorales o tribunales supremos electorales, que son los encargados de la gestión de las elecciones. Después, la falta de capacitación de las personas que participan en las juntas receptoras de votos, especialmente de los y las fiscales. Hay también padrones electorales desactualizados y falta de depuración de esos padrones, especialmente para excluir personas, por ejemplo, fallecidas. Además, en materia de financiamiento político, hay también debilidades y la capacidad de esos órganos supremos electorales de poder ejercer un oportuno y adecuado control del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. Bueno, estas son algunas de las debilidades que hoy enfrentan las elecciones en nuestros países. Voy a ir a la pausa, pero cuando regrese me cuenta un poco más sobre este retroceso en la institucionalidad democrática y electoral de los países de la región. Estamos al banquillo, regresamos. Interesantes datos nos está presentando el coordinador de investigación del sexto Informe Estado de la Región, Alberto Mora. Nos quedamos analizando el tema de la debilidad institucional electoral.
Vengámonos al caso de Honduras. ¿Qué hallazgos relevantes hay en materia de debilidad electoral, la debilidad en los padrones electorales? Bueno, aquí todavía estamos en incertidumbre si va a funcionar o no va a funcionar un nuevo censo nacional electoral, la calidad de ese padrón electoral. Y hay un elemento que a mí me llamó la atención, las cortapisas en el derecho de elegir y ser electo. Sí, efectivamente, la posibilidad de elegir y ser elegido se han puesto en riesgo en varios de los países, pero fundamentalmente en el caso de Nicaragua, donde pues en el próximo mes de noviembre llegarán a un proceso electoral donde varias de las fuerzas políticas opositoras al gobierno han sido prácticamente excluidas de la Sí. posibilidad de participar en esos comicios. Esto es Nicaragua. ¿Y en el caso de Honduras? Bueno, en el caso de Honduras no tengo información actual sobre los partidos políticos que están inscritos para las próximas elecciones, pero lo claro es que las debilidades anteriormente señaladas en materia de gestión electoral pues están presentes y son un reto para lograr que esas elecciones sean adecuadamente gestionadas y por supuesto que se pueda proteger y salvaguardar la voluntad de la población a la hora de emitir el sufragio. ¿Cuáles son los principales factores que inciden, Alberto, en este deterioro de la institucionalidad electoral en la región? Prácticamente vemos países con situaciones similares, ¿verdad? El Salvador recientemente, ahora con el tema de la concentración del poder, Guatemala en conflictos por la manipulación desde el Poder Ejecutivo en el plano institucional, igual pasa en Honduras. ¿Cuáles son los principales factores que han incidido en este deterioro de la institucionalidad democrática y electoral? Bueno, tiene que ver con la debilidad general de los estados y la institucionalidad pública, pero además tiene que ver con el hecho de que uno de los aspectos sobre los cuales el informe está llamando la atención es la pérdida de independencia entre las distintas instancias del Estado, que es uno de los principios fundamentales de cualquier democracia. Sí. Los pesos y contrapesos a lo interno de las instituciones, o sea que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial pues sean instituciones independientes donde una ejerza el control y la fiscalización de la otra, donde una llame a cuentas a la otra, y uno de esos órganos o poderes del Estado es casualmente el órgano electoral, ¿verdad? Que en varios de los países pues está siendo politizado o está, se ha señalado, incluso por parte de las misiones de observación internacional, que están siendo cooptados de alguna manera por los partidos políticos y en particular por el partido gobernante. Según el informe, hay una creciente fuerza o una creciente influencia desde el Poder Ejecutivo hacia los demás poderes. Es decir, se fortalecen los poderes ejecutivos y se debilita la independencia de los otros poderes del Estado, judicial, legislativo, incluso el electoral. Efectivamente, el caso de Nicaragua es muy claro, ¿verdad? Donde prácticamente el gobierno tiene un control pleno de la institucionalidad del Estado, del órgano judicial, del órgano electoral y también de la Asamblea Legislativa, pero más recientemente El Salvador también ha tenido pues algunos elementos particulares, como por ejemplo el resultado electoral que le dio amplia mayoría al partido oficialista en la Asamblea Nacional
y por supuesto el episodio que se presentó hace algunos meses en relación con la destitución de algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad también evidencia esa intromisión indebida del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Promueve esto prácticas autoritarias? Bueno, es uno de los riesgos del debilitamiento de la independencia de poderes, erosionar sobre todo los principios básicos de la democracia. Sí, porque cuando pasa esto, lo que usted tiene es limitar algunos elementos de transparencia. Por ejemplo, limita la rendición de cuentas, limita la transparencia en el actuar de los funcionarios públicos, en el manejo de los fondos públicos. Cuando esto pasa y los poderes ejecutivos concentran el poder, limita toda posibilidad de transparencia, de rendición de cuentas. Bueno, algo importante destacar es que en algunos casos estos gobiernos que han emergido y que hoy encabezan el Poder Ejecutivo mantienen altos niveles de respaldo popular y de aprobación por parte de la población. Y esto tiene relación con un factor, si se quiere, más estructural y que tiene que ver con el desencanto y la insatisfacción de amplios sectores de la población en relación con la democracia y con la institucionalidad, que a lo largo de estas 3 décadas que llevamos de vivir un proceso de democratización, no han sentido mayor mejoría en sus condiciones de vida. Porque es que la democracia, además de ser un sistema político, es un sistema de convivencia que debe procurar el bien común. Y cuando ese bien común no está siendo atendido adecuadamente, pues se genera descontento y se genera erosión en las bases fundamentales de la democracia. Voy cerrando, Alberto, pero no puedo irme sin esta consulta porque usted lo mencionó en el transcurso de la entrevista. Ha crecido la inversión que los estados hacen en el poder militar, en Fuerzas Armadas. ¿Se robustecieron las Fuerzas Armadas? ¿Se robusteció el poder militar en la región? Esta es una tendencia sobre la cual ya habíamos llamado la atención en el informe publicado en 2016 y que nuevamente estamos viendo en años recientes un incremento en el financiamiento de las Fuerzas Armadas que incluso es en algunos países mayor al financiamiento por habitante que se dedica al sistema de administración de justicia. Esto es preocupante, sobre todo porque estamos hablando de que esto sucede en países con institucionalidad democrática débil, que de alguna manera no garantiza la subordinación del poder militar al poder civil. ¿Qué países invierten más en poder militar? El país que más dedica al financiamiento de las Fuerzas Armadas en la región es República Dominicana, con cerca de $63 por habitante. Le sigue El Salvador con $48, Belice con 47 y Honduras con $45 por habitante. Bueno, interesantes datos los que nos ha dado Alberto, y agradecerle la participación y los aportes, porque preocupa en realidad este informe que ustedes plantean Centroamérica sumida en quizás la peor crisis de su historia en 200 años. Ahora, el informe, pese a ese sombrío panorama que plantea, hace un llamado a no perder la esperanza. Sí. Y no es un llamado ingenuo. Es que recordemos que hace 40 años la región estaba sumida en la guerra, en el conflicto, y en su horizonte solo parecía haber muerte y destrucción.
Hoy estamos ciertamente en una condición sumamente compleja, pero tenemos activos que debemos revalorar y reevaluar para, en una de las coyunturas más difíciles de nuestra historia contemporánea, lograr encontrar salidas como lo hicieron hace 40 años líderes de muy diversa naturaleza en la región. Y se necesitan aportes concretos en materia institucional para esto. Alberto, agradezco mucho que haya aceptado la invitación de dialogar con nosotros. Con todo gusto. Gracias. Desde San José, Costa Rica, es Alberto Mora Román, el coordinador de investigación que estuvo a cargo del informe Estado de la Región, el 6º informe Estado de la Región, y que es auspiciado, entre otras instituciones, por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el PNUD, la Unión Europea y el Sistema de Integración Centroamericano. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en la próxima.